Vamos hoy a hablar de la ley del leproso y por qué es tan importante que hablemos precisamente esta semana de este tema, tomando en cuenta de que esta semana se eligió en la Baticueva o en el Vaticano al nuevo sucesor, según ellos, de Pedro. Vamos a estudiar un poquito del nombre que este señor tomó llevar sobre él y cómo esto puede influir en el mundo, digamos, geopolítico, pero no solamente eso, sino en las esferas espirituales, que son las que nos, digamos, nos interesa conocer a nosotros, porque es necesario que nosotros estemos preparados y que podamos estar mirando el mundo en este momento con los ojos del Mashiach. En otras palabras, conectarnos con el Espíritu para que podamos mirar los tiempos en los cuales estamos viviendo y cómo podemos enfrentarnos a eso. No solamente eso, sino para que millones de personas que están bajo ese sistema, digamos, religioso, el cual ha embriagado a las naciones, puedan despertar, hermanos míos, y dejar de ser engañados. Las religiones han esclavizado a la humanidad. Por eso es que el Mesías dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué? Porque la verdad es la Torá. Cuando conoces la Torá, te alejas de las religiones. La Torá es la palabra de Hashem para que vivas en justicia, teniendo una buena comunión con tu prójimo y con la naturaleza y con Él mismo, con el Creador de todas las cosas. Esa es la verdad, la Torá. La religión es lo que el hombre abraza cuando rechaza la palabra de Hashem. Él crea su propio sistema y por lo tanto queda esclavizado de las mentes de los hombres que colaboran en ese proceso. Los hombres ayudan creando sus propios sistemas religiosos. Por lo tanto, debemos de estar preparados, hermanos míos, en estos tiempos proféticos y anunciando, siendo una antorcha encendida para nuestros queridos amigos que un día dejamos allá, del otro lado del muro. Queremos decirle que la salvación proviene de los judíos y que necesitamos estar de este lado, del lado del pueblo de Israel. Bien, en la parashá de esta semana se habla de la ley para el leproso. Vamos a leer Levítico 14, voy a leer solamente 2 versículos. Y habló Hashem a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído el sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tome para el que se purifica 2 vecillas vivas, limpias, madera de cedro, grana y hisopo, y mandará al sacerdote matar una vecilla en un vaso de barro sobre las aguas corrientes. Después tomará la vecilla viva, el cedro, la grana, el hisopo, los mojará con una vecilla viva en la sangre de la vecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y se declarará limpio. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque
vamos digamos, explicar la razón por la cual la persona quedaba leproso. Cuando miramos las Escrituras, una de las primeras personas que toma esta enfermedad es precisamente la hermana de Moisés. Nosotros leemos en la Torá que, digamos, la explicación cuando Miriam comenta algo en contra de Moisés e inmediatamente queda leprosa. Fíjense, esto sucedía en otras ocasiones, pero en la Torá, digamos, el primer ejemplo que tenemos de lepra en la persona lo vemos en el caso de Miriam. Ahora, ¿por qué el caso de Miriam es nombrado digamos, en la Torá? Bueno, por digamos, el valor espiritual que tenía Miriam. Miriam no era cualquier persona, era profetisa, era una mujer profeta. De hecho, ella profetizó la venida de Moisés, o la llegada de Moisés. Ella fue la que insistió de que sus padres tuvieran relaciones sexuales porque ellos no querían tener relaciones sexuales por miedo a que el faraón matara a sus hijos. Y entonces ella fue la que le dijo a sus padres que tenían que estar juntos porque de esa unión nacería el Mesías, en este caso Moisés. Así que Miriam tiene un nivel espiritual bastante alto. Y por eso se nombra el caso de ella, porque así de grande el nivel espiritual que ella tenía, no podía cometer el error que cometió. Y en este caso fue comentar, digamos, en contra de su hermano Moisés. Así que ese es el primer caso que nosotros encontramos en la Biblia. Y vemos que lo que hicieron con Miriam fue, inmediatamente le salió lepra, era sacarla, o lo primero que hicieron fue sacarla del campamento. De allí, entonces, nosotros vamos a continuar en la Torá viendo que dentro de las leyes para el leproso era digamos, la primera medida que se tomaba era sacarlo del campamento. Y esto es interesante porque la persona que en su gran mayoría quedaba leproso porque hablaba mal. Esa era una de las razones principales. Y como estaba hablando mal, pues lógicamente había que sacarlo del campamento porque sus palabras podían, ¿qué cosa? Contaminar a las personas que estaban dentro del campamento. Yo les explicaba que cuando en una compañía hay una persona que comienza a hablar mal del trabajo o del jefe, hay que tomar una acción rápida, hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque se puede contaminar a los otros trabajadores. Y cuando menos te das cuenta tienes una revolución en la compañía. Es un peligro para la compañía. Entonces, en el caso del leproso, se sacaba del campamento precisamente por eso, porque él estaba hablando mal y eso que él estaba diciendo podía contaminar a las otras personas. Por lo tanto, antes de que contaminara a las otras personas había que sacarlo. La idea era que él allá afuera meditara y dijera, me voy a portar bien, creo que hice mal. Y entonces Dios le sanaba la lepra, él pasaba por el sacerdote, como ya lo leímos aquí en Levítico 14, le miraban si la lepra había sido sanada, entonces luego pasaba por un ritual para que quedara purificado y pudiera regresar al campamento. En otras palabras, a pesar de que la lepra desaparecía, no era que entraba directamente al campamento, sino que pasaba por ese proceso de purificación, lo que nos indica que retornar a la casa del Padre o retornar al campamento requiere de un proceso. No es una cuestión nada más de arrepentirnos, sino que hay que entrar por un proceso de purificación, que sabemos que ese proceso de purificación es nada más y nada menos que el estudio de la Torá. Santifícalos, Padre, en tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el proceso
que está indicando, digamos, aquí la Torá para el retorno de la persona al campamento es lo que nosotros conocemos ahora como la limpieza que nos hace Dios a través de su palabra. Bien, entonces la persona, si era declarada limpia, entraba al campamento, pasaba por el proceso y continuaba dentro del pueblo. Seguía formando parte del pueblo. Ahora, ¿qué tiene esto que ver? ¿Qué tiene que ver, digamos, la ley del leproso con lo que estamos hoy viviendo? Yo siempre les he dicho a ustedes que la Torá es el periódico de hoy. O sea, nos habla, cuando miramos la vida o cuando miramos las situaciones del mundo actual, podemos ver un reflejo de la Torá, que ya está escrito, que ya estaba profetizado y que está codificado allí, que es cuestión nada más de descifrarlo y entenderlo, y nos damos cuenta que perfectamente estaba allí escrito. Entonces, esta semana se nombró a un nuevo papa. El Vaticano tomó la decisión de nombrar un nuevo papa y el nuevo papa decide tomar el nombre de León XIV. Antes de yo continuar digamos, por qué él decide tomar ese nombre o por qué él obtiene ese nombre, quiero explicarle o quiero continuar con la ley o con el proceso que tenía que pasar el leproso, para poder regresar al campamento. ¿Y por qué el leproso era sacado del campamento? Ya dijimos que el leproso era sacado porque había hablado mal. Ya aclaramos eso. Y vamos a hablar ahora de alguien que un día dijo unas palabras y que le tocó pasar por el proceso de salir del campamento. Fíjense, hermanos míos, que la razón por la cual ese personaje bíblico es sacado del campamento fue sencillamente por decir unas palabras: yo soy el Mesías. Cuando el sumo sacerdote Caifás le pregunta si él es el Hijo del Dios Altísimo, él le estaba preguntando sencillamente: ¿eres tú el prometido? ¿Eres tú el Mesías? Y él dijo estas palabras: lo soy. Sí, lo soy. Esas palabras fueron suficientes para declararlo impuro. El sacerdote, que era quien tenía la obligación de mirar la lepra de la persona, es el que le dio la orden de ser sacado del campamento. En otras palabras, eres el reo de muerte. Has blasfemado y por lo tanto mereces estar fuera, no dentro de nosotros. O mereces estar fuera de la frontera, no dentro de nuestro campamento. Si sigues diciendo eso que estás diciendo, vas a contaminar el resto de la población. Y por lo tanto, para que no contamines con tu lepra lo que estás diciendo, tienes que salir fuera del campamento. Aquí vemos en Levítico 14 que es el sacerdote el que decide si va para afuera y el que decide si entra. Y fue precisamente el sacerdote el que tuvo la última palabra y decidió que Yeshua, el Mashiach de Israel, tenía que salir del campamento. Hasta el día de hoy, hermanos míos, él está fuera. Lamentablemente, en su tierra no es bienvenido. Él sigue estando fuera como leproso. El leproso tiene que estar fuera de las fronteras de Israel, fuera del campamento. Y la Biblia dice que por sus llagas nosotros fuimos curados.
Ahora, yo quiero que usted entienda esto, hermanos míos. El hecho de que él haya sido declarado leproso en su tierra y sacado del campamento, quiere decir o trajo como consecuencia que la Torá, que es la medicina para sanar al leproso, saliera también de Israel. Pudiéramos darle gracias de alguna manera a Caifás. Estaba haciendo lo correcto. Fíjense que cuando él pronuncia estas palabras, porque es necesario que él muera por su pueblo y por todos los hijos de Dios que están en todas partes del mundo, él estaba hablando la verdad. Él tenía que salir de las fronteras de Israel. ¿Por qué? Porque el plan de Hashem no era solamente salvar a Israel. El plan de Hashem es salvar el hombre. El hombre se había descompuesto. El hombre había caído y al hombre había que levantar no solamente a Israel. Israel es el medio que Dios estaba usando, pero el fin era la humanidad. Así que la declaración de Caifás de sacarlo fuera del campamento fue una decisión sabia, aunque él no lo sabía. Porque con la salida de ese leproso, digamos, fuera de la frontera de Israel, también sale detrás de él la Torá. Recordemos que él es la Torá viviente. El verbo se hizo carne. La palabra de Hashem estaba en los labios del Mashiach. Eso es lo que está diciendo Juan 1. Así que si lo sacan a él del campamento, juntamente con él sale ¿qué cosa? Dígalo conmigo. La Torá. Ahora ustedes van a entender por qué por sus llagas nosotros fuimos sanados. Porque nosotros no estábamos allá adentro, estábamos lejos, muy afuera del campamento de Israel. Habíamos sido esparcidos por las naciones, estábamos en todos los rincones de la tierra y era necesario que su bendita palabra llegara a nosotros. El hecho de que él haya sido declarado leproso nos trajo una gran bendición a nosotros. Su Torá llegó a nosotros. Y juntamente con su Torá llegó el espíritu de Mashiach. ¿Saben para qué? Para interpretarla. Porque si no tienes el espíritu de Mashiach, no puedes entenderla. Porque el espíritu de Mashiach es el espíritu de la profecía. Por eso es, hermanos míos, que con la muerte del Mashiach, lo que sigue es la venida del Rúa. Él no los podía dejar sin el Rúa. Porque el Rúa es lo que le da el entendimiento de las Escrituras. Por eso no nos podía dejar solo. Así que en el mundo llegó la Torá y juntamente con la Torá también llegó el espíritu de aquel que fue sacado de la tierra de Israel como leproso. Ahora el espíritu de él está por todas las naciones, soplando y dando entendimiento para que los hijos de Israel y para que las personas que tienen sed de justicia salgan de allá, del mundo de las tinieblas. Es el espíritu de luz. Es el que nos da el entendimiento para comprender lo que está escrito acá. Usted ahora va a entender, hermanos míos, porque hay personas que tienen muchos años, doctorados, y tienen años de ministerio y le dan interpretaciones erróneas a la Torá. Sencillamente porque ellos no están bajo el poder o la influencia del espíritu de Mashiach. Están bajo otra influencia. Por eso ellos se congregan en el domingo.
porque la fuerza espiritual que está sobre ellos no es la fuerza espiritual que estaba sobre los apóstoles. No es la misma fuerza que recibieron los discípulos en Pentecostés. No es la misma fuerza que estamos recibiendo nosotros. Por eso se congregan en domingo, por eso ellos comen cualquier cosa, por eso ellos dicen la ley está abolida, por eso dicen ellos que ya no es Israel sino la iglesia, o no es Israel sino los testigos de Jehová. Y siga, digamos, siga la lista de todas las mentiras y todas las falsas doctrinas que han nacido precisamente por la desconexión del Espíritu. Así que el leproso que salió del campamento no vino solo, vino con la Torá y vino también con el Rúa. Ese Rúa que es el que está soplando en los cementerios de las naciones. ¿Estamos entendiendo esto? Si recuerdan la historia de Ezequiel, el valle de los huesos secos, ¿dónde estaban los hijos de Israel? En los cementerios de las religiones. Pero allá comenzó a soplar el Rúa. De allá comenzó a sacarnos. Comenzamos a levantarnos y comenzamos a unirnos. Fíjense, hermanos míos, que no todos estamos acá. Porque Él junta los que reciben el Espíritu. Dios conoce los suyos, por eso los juntas. Todos los que se juntaron eran los que Dios quería que se juntaran. Dios que conoce los corazones, Dios que sabe perfectamente quién es quién, pues Él es el que se encarga de juntarlos. A veces nos sentimos mal porque no estamos junto a ellos. Nos pasa lo de Pablo. Porque uno dice, hombre, es que fulano tenía sed de Dios. Es que fulano era una persona consagrada. Es que fulano asistía a las reuniones. Es que fulano asistía a los ayunos. Y no está con nosotros aquí. Y nos sentimos mal. Y a Pablo le pasa lo mismo, o le pasaba lo mismo. Yo tengo, digamos, dolor por mi pueblo. Porque yo sé que ellos tienen celo de Dios. Pero mis hermanos, es el Rúa el que nos une. ¿Y qué hay en el corazón de esas personas que no es, por qué no están acá? ¿O por qué no estamos unidos? Bueno, porque Dios está trabajando todavía con ellos. Y nuestro deber es precisamente hacer esto, predicar la Torá, predicar la verdad, para que entiendan que el lugar de ellos no es allá, que allá no van a hacer nada, que allá están desconectados de la verdad. Continuamos. El Mesías es considerado por los sabios de la Torá, digamos, o la idea del Mesías como la idea de dos Mesías, uno Mesías leproso, uno Mesías victorioso. Ya leímos que en el libro de Isaías habla de que por sus llagas nosotros fuimos curados y por lo tanto como leproso, declarado leproso por el sumo sacerdote, porque él está diciendo algo que el sumo sacerdote considera que no es verdad, él es sacado del campamento y el Mesías llega afuera. Mire todo lo que ha sucedido con Yeshua. Declarado leproso, sacado del campamento, y como salió del campamento, pues juntamente con él vino la Torá y el Espíritu. Dios comenzó a trabajar ya no solamente con aquel pueblo que estaba dentro de una frontera, sino que ahora comienza a trabajar con toda la humanidad. Baruch Hashem por eso, hermanos míos. Baruch Hashem, porque estábamos lejos, sin pactos y sin promesas, y hasta nosotros llegó esto. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos míos, del Mesías leproso con, digamos, con el nombramiento del nuevo líder de la Casa de Roma o del Vaticano? ¿Qué tiene que ver esto? Bien, vamos a tratar de irlo explicando por partes y para que sea de una manera entendible.
Si el Mesías está fuera de Israel, si el Mesías es rechazado por su pueblo, pues lógicamente él va a ser aceptado por otro pueblo. Recordemos que eso ya estaba profetizado en la vida de José. José fue rechazado por sus hermanos como líder, como gobernante, y por lo tanto fue recibido por un pueblo extranjero. Ese pueblo sí lo declaró rey, y lo declaró no solamente rey, sino que lo declaró, ¿qué cosa? Un dios. Así miraban los egipcios a José, como un dios que los había salvado del hambre. ¿Y por qué el pueblo lo miraba como un dios? Bueno, sencillamente porque ellos desconocían la Torá. Y alguien que hace un milagro tan grande como el que hizo José en Egipto, pues no puede ser un ser humano normal, tiene que ser un dios, según la mentalidad de ellos. Y de esa misma manera ha sucedido con el Mesías. El Mesías dentro de las fronteras de Israel nunca fue visto como un dios, fue visto como un profeta. De hecho, cuando él pregunta qué dice la gente que soy yo, pues los discípulos dicen, bueno, unos dicen que tú eres un profeta. Fíjense que nunca dicen que él es un dios. O sea, dentro de Israel él siempre ha sido visto como un profeta. Cuando él sale de las fronteras de Israel, él sale como el Mesías de Israel. Y poco a poco fue siendo transformado, cambiado, adoptado, o le robaron la imagen y lo fueron transformando hasta convertirlo en un Dios. En un Dios creador de todas las cosas, coigual con el Padre. En muchas religiones Él es un segundo, pero Él es el que crea el universo. En fin, la misma historia, pero contada de diferente manera. Ese Mesías judío que viene para entregar la Torá de Moisés pura, sin contaminación, termina siendo ahora un Dios que transforma la ley, que la cambia, que rompe con su pueblo y que crea una nueva religión. Miren, mis hermanos, que a Yeshua se le considera la perla más valiosa. En una de sus parábolas habla de eso. El hombre que era un ¿qué? Pescador de perlas. Y encontró una muy valiosa. ¿Y qué hizo? Vendió todo lo que tenía y fue y compró esa perla, porque reconocía su valor. Así que Yeshua es la perla más valiosa y más hermosa que tenemos, ¿dónde? En el río de vida, en las aguas de la Torá. Aquí Él está sumergido. Y por lo tanto, Él es esa perla que cuando la encontramos, vendemos lo que tenemos. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Dejamos las religiones. Si tenemos que dejar a los amigos, dejamos a los amigos. Si tenemos que dejar la familia, dejamos a la familia. ¿Por qué? Porque hemos encontrado la perla más preciosa que tiene la Torá. Por eso nosotros no la negociamos. Él es la perla más preciosa. Esa perla más preciosa es de la que estamos hablando, que un día fue sacada de la frontera de Israel y que salió como leproso. ¿Por qué? Porque dijo algo que el sumo sacerdote no estaba de acuerdo. Y según el sumo sacerdote, él estaba blasfemando y por lo tanto era considerado leproso, y antes de que contaminen al resto de la población hay que sacarte. Cuando el pueblo gentil, como ya les expliqué, abraza al Mesías, mientras los discípulos y mientras los apóstoles vivían, ese pueblo gentil dirigido por los apóstoles seguía mirando a Yeshua como hombre, seguía mirando a Yeshua como el Mesías ungido por Dios, que un día regresaría para establecer el reino de los cielos. Se seguían congregando en el Shabbat,
y seguían entendiendo que ellos estaban injertados en el olivo natural y que no existían dos pueblos, sino uno solo. Mientras ellos estaban bajo el mando de los apóstoles o de los discípulos de los apóstoles, eso estaba funcionando de esa manera. Pero tarde o más tarde, los discípulos comienzan a fallecer, el templo se cae y vemos que comienzan a sufrir transformaciones y comienzan a sacar la sana doctrina que recibieron de Pablo, de los discípulos de Pablo, y abrazar las filosofías de Grecia. Y allí es donde transforman a Yeshua. Hermanos míos, cuando el maestro dice que las perlas no se le pueden dar a los puercos, tienen una gran lógica, o tenía una gran lógica. Cuando tú le entregas la perla más preciosa a un mundo que desconoce la Torá, eso es lo que sucede. Lo transformas, lo cambias. Dañas la perla, la pisotean. A Yeshua lo han pisoteado. Con él han dicho grandes mentiras. Con él han conquistado reinos sin él saberlo. Han peleado contra pueblos. Inclusive, en el nombre de él, han peleado contra el pueblo de Israel. Pisotearon la perla. Entonces, tenemos a un pueblo que rechaza la perla preciosa. Y tenemos a otro pueblo que no sabe valorar esa perla. Mire la situación que estamos viviendo acá. Y ese pueblo que no sabe valorar esa perla y que en este momento la tiene, está haciendo un esfuerzo para no revelar la verdadera identidad de ese Mesías. Por eso él insiste, ese pueblo insiste, de que ese Mesías rompió con Israel, que ese Mesías rompió con la ley. Porque mientras él tenga escondido al verdadero Mesías, sencillamente sigue gobernando el falso Mesías que a ellos les interesa que gobierne. El Mesías que ellos quieren que gobierne es un Mesías que va con todas las religiones. Está de acuerdo con las unificaciones de las religiones. ¿Ese no es el proyecto del Vaticano? ¿Unificar las religiones? El ecumenismo. Cada vez que nosotros vemos una reunión programada por el Vaticano, lo hace con esa intención, reunir las diferentes religiones del mundo. Ese es el propósito de ellos. ¿Cómo pueden ellos unir el judaísmo con el cristianismo? Son dos cosas totalmente distintas. ¿Cómo pueden ellos unir el islam con el cristianismo? Son pensamientos diferentes. Pero ¿saben por qué lo unen? ¿O por qué tratan de unirlo? Porque todos tienen en común algo, son religiones. Son religiones. Cuando tú te mantienes del lado de la Torá y tú te mantienes centrado en la Torá, tú no asistes a ninguna de esas reuniones. ¿Qué puedes hablar con el Papa? ¿Qué puedes negociar con Francisco? Bueno, ya Francisco no puedes negociar con él porque pasó de vida. Pero digamos, ¿qué puedes negociar con el Vaticano tú? ¿A qué acuerdo vas a llegar? ¿A que no importa que seas judío y yo sea cristiano, podemos ser felices? ¿Podemos estar juntos? ¿A quiénes van a convencer ellos? El judío sigue pidiendo y clamando por su tierra. Y Roma, por otro lado, está haciendo todos los esfuerzos para que Israel sea dividida. ¿A qué acuerdo vas a llegar? El acuerdo que quiere Roma es que se divida Israel y que parte de Jerusalén pertenezca a Palestina. Se puede llegar a un acuerdo cuando Jerusalén, hermanos míos, es la capital del gran rey. Cuando desde Jerusalén saldrá la ley, saldrá la Torá. ¿Qué acuerdo vas a llegar con el Vaticano? Ahora entendemos por qué ellos nunca están de acuerdo de que Jerusalén sea la capital de Israel.
Por eso el Vaticano nunca ha estado de acuerdo de que Israel sea un país. Porque a ellos no les interesa. Entonces, ¿qué acuerdo vas a llegar con ellos? El mundo cristiano protestante se reúne con el Papa. Bueno, vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo que vamos a llegar? Fíjense que aunque son hijos, aunque son hijas de la ramera, tienen cosas diferentes. Ahora, convence a un evangélico de que adores a la María o a la Guadalupe, no lo va a hacer. Entonces, ¿a qué acuerdo vamos a llegar? Hermanos míos, no puede haber acuerdo entre religiones. O eres religioso o perteneces al mundo de la luz. O abrazas la Torá como ley y pactas con Dios, o sencillamente estarás ahí sumergido en ese río de religiones que nunca se van a poner de acuerdo, porque todos están luchando por poder. Así como el Islam está luchando por establecer el Islam en el mundo, el cristianismo está haciendo lo mismo. Ellos están luchando por imponer poder en la humanidad, por gobernar. Cada vez que ellos construyen una mezquita es un símbolo de poder. Por eso las construyen grandes, lujosas, caras. Y lo mismo hacen las iglesias católicas. Cada vez que el cristianismo llegaba a un lugar, construía una iglesia. Y ese es el mismo modelo del Islam. Donde ellos llegan, construyen una mezquita. ¿Y saben qué quiere decir eso? Esta tierra es mía. Esta tierra es mía. Cada vez que ellos construyen una iglesia, están proclamando que ese lugar es de ellos. Por eso es que los árabes están tratando, o el Islam está tratando de reconquistar Europa. Porque un día Europa fue conquistada por los árabes. Fue gobernada por los árabes. O parte de Europa fue gobernada por los árabes. Entonces ellos dicen que esa tierra es de ellos. Ellos la conquistaron una vez y por lo tanto ellos necesitan recuperarla. Por eso están mandando cantidad de árabes para allá, musulmanes. Y cada musulmán pues, tiene 10 hijos y se les está llenando Europa de musulmanes porque ellos tienen el pensamiento de que ellos tienen que reconquistar el mundo. Y ese pensamiento lo tienen también los cristianos. Entonces, hermanos míos, no se puede tener la perla preciosa fuera de Israel. No la puedes tener, porque la pisotean. Tienes que mantenerla dentro de las fronteras. Pero cuando yo hablo de mantenerla dentro de las fronteras de Israel, no me refiero a un territorio físico, sino a un territorio espiritual. Al Mesías hay que predicarlo dentro de las esferas espirituales de Israel. En otras palabras, con el espíritu que gobierna al Israel de Dios. Si tú lo predicas con otro espíritu, terminas pisoteando la perla. Terminas pisoteando la perla. Y eso es lo que está pasando con el cristianismo. Fíjense, hermanos, que en este momento de la historia, en este momento que es crítico porque Israel está en guerra y porque el mundo está en rumores de guerra, países fuertes, grandes, están, en situaciones difíciles, diplomáticas, y están envueltos en guerras. Países que tienen poderes nucleares están, enemistados, y estamos pasando por una situación crítica que en cualquier momento que Dios nos lo permita, podemos entrar en una tercera guerra mundial. Y como dijo Esther, yo no sé cómo será la tercera guerra mundial, no sé cómo será, pero yo sí sé cómo será la cuarta. Será con palos y piedras. Porque si estalla una tercera guerra mundial, pues no quedará nada. Y por eso nosotros, hermanos, tenemos que pedir por la paz de Israel. Porque cuando en Israel hay paz, Dios gobierna con justicia. Hay justicia en la humanidad. Pero si no hay paz en Israel,
es porque no hay justicia en Israel. Y si no hay justicia en Israel, no puede haber justicia en el mundo. Por eso hay que pedir por la paz de Israel. ¿Estamos entendiendo esto? Cuando hay paz en Israel, Dios aplica la justicia. Y como la justicia empieza por la casa, entonces hay justicia para el mundo. La paz que está clamando el mundo es diferente a la paz que está clamando la Torá. El Mesías dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la paz que da el mundo. El mundo quiere lograr una paz en Israel sin justicia. Por eso nunca va a llegar la paz. La paz que tiene que llegar a Israel tiene que ser producto de la justicia de Dios. Y para que haya justicia en Israel, Jerusalén tiene que pasar a manos ¿de quién? De Israel. Jerusalén tiene que ser la capital de Israel, no puede ser la capital de Palestina. Israel tiene que estar en manos del pueblo de Israel, no puede estar en manos de palestinos. ¿Por qué? Porque Dios, como Señor y dueño de la tierra, se la entregó a los descendientes de Abraham. A los árabes también le dio tierra, le dio bastante tierra. Es más, llena de petróleos. Si ellos quieren tener tierra, pues tienen toda la parte de Arabia y todas las tierras digamos, de la parte, todas las tierras vecinas a la tierra de Israel, que eso forma parte de la promesa que Dios o que Abraham le entregó a los descendientes de Ismael. Pero ese pequeño pedacito de tierra que es llamado Israel se lo entregó a los hijos de Isaac. Entonces, debe de haber justicia. Pero mientras no proclamamos por la justicia o mientras el mundo trate de buscar la paz sin justicia, pues sencillamente no habrá justicia en el mundo, por lo tanto no habrá paz. Bien, entonces, volviendo al tema de que el Mesías leproso está allá afuera, está fuera de las fronteras y que ha sido pisoteado y que ha sido transformado y que la religión que predomina o que tiene gran poder dentro de o que absorbió, digamos, a ese Mesías y que lo secuestra y que se lo toma para él, lo mantiene encarcelado en Roma para que pueda seguir gobernando el Mesías creado por ellos. Fíjense lo que ellos hicieron. Ellos encarcelan el verdadero Mesías en los concilios, ahí lo encarcelan. Ahí lo quitan de ser un Mesías judío para ser un Mesías Dios universal. Lo quitan, lo rompen con Israel, rompen con el pueblo del pacto para crear una nueva religión, un nuevo pueblo. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Sencillamente están manteniendo al verdadero Mesías encarcelado para darle, ¿qué cosa? Para sustituirlo por un Mesías nuevo, creado en los concilios, que va a gobernar de una manera distinta. Ahora no es pelear por la tierra de Israel, sino que ahora es pelear por el mundo. Por eso es que con el cristianismo se logran tantas victorias, vamos a decirlo de esa manera. Constantino aprovechó el cristianismo para conquistar y para ampliar el imperio y para solidificarlo y todo lo que nosotros conocemos. Y con el cristianismo pues se han logrado conquistas universales. Recordemos que aquí a América, cuando llegaban los extranjeros a colonizar estas tierras, llegaban ¿con qué? Con una espada y con una cruz en la otra mano. Y obligaban a los colonos o a los nativos, los obligaban a adoptar la nueva creencia, porque ese es el método que ellos han usado. Entonces, mientras el Mesías judío lo encarcelan, ellos sacan a la luz un nuevo Mesías, un Mesías distinto, un Mesías que trabaja y que funciona de acuerdo a sus pensamientos y de acuerdo a sus agendas. Fíjense, hermanos, que el cristianismo o catolicismo ha hecho del Mesías judío un anticristo. ¿Sí lo sabían? Así de sencillo. Ellos han hecho del Mesías judío un anticristo. Porque según el cristianismo, el Mesías rompe con la ley. Y ya eso lo cataloga como, o lo
lo señala como un anticristo, alguien que rompa la ley. El hijo de pecado que habla Pablo precisamente nombra eso. El hombre que no cree en la ley. Es un hombre que está en contra de la ley. Ese es el hijo de pecado. Y a nombrar a Yeshua como alguien que rompe la ley, alguien que rompe con la ley, lo está convirtiendo en un antimesías. Ya vamos llegando, hermanos. Tenemos que el Mesías fue abrazado en Roma, fue encarcelado el verdadero Mesías, y sacaron o crearon un nuevo Mesías, o encarcelaron al verdadero Yeshua y sacaron un nuevo Mesías, lo sacan digamos, a la luz, y proclamando y poniendo palabras en la boca de él que nunca dijo, y creando una nueva religión que no solamente contradice lo que el Mesías dice, sino que toma el lugar de. Por eso nosotros tenemos que entender que la palabra anticristo no siempre se utiliza como el que está en contra, sino también como el que está en lugar de. En lugar de. Ojo con esto, porque esto es importante. La palabra anticristo no siempre es el que está en contra, sino el que está en lugar de. O sea, el que lo está sustituyendo. El catolicismo no solamente está en contra del judaísmo, ya hemos explicado que ellos siempre han estado en contra de que Israel sea nación, de que Jerusalén sea la capital de Israel, sino que además de eso ellos dicen que son el nuevo pueblo de Dios y que por lo tanto Israel está descartado. Así lo consideran ellos. O sea, no solamente están en contra, sino que están en lugar de. Ahora ya no es Israel, sino que es la iglesia. ¿Por qué tenemos que aclarar todo esto? Por lo que está sucediendo hoy. Hoy está sucediendo en el mundo el nombramiento, o esta semana, el nombramiento de un nuevo papa, que decide tomar el nombre ¿de qué? De León. León. Y nada más y nada menos que de León XIV. Para que nosotros entendamos esto y hasta dónde nosotros tenemos que discernir que lo que se hace en el Vaticano no se hace por casualidad. Hay personas que piensan que en el Vaticano o que en el Vaticano no hay información. Sí la hay. Es información que viene de, digamos, que no es natural, es una información sobrenatural, pero que no procede del Padre de las Luces. Recordemos, hermanos, que en Babilonia, en Persia, en Siria, cuando Naamán quería destruir al pueblo de Israel, él hizo una consulta. Y esa consulta le reveló precisamente ¿qué cosa? Que ellos iban a tener una fiesta. Él recibe una información de que en una fiesta, en las fiestas, digamos, en una cierta fiesta, era el momento indicado para atacarlos. De allí nosotros vamos a entender por qué a Israel lo atacan siempre en las fiestas del Eterno. El último ataque que ellos tuvieron fue precisamente en víspera de una fiesta. ¿Estaban celebrando qué cosa? ¿Ah? Sí, tabernáculos, Sucot. Allí lo atacaron. Y Naamán ataca al pueblo o trata de atacar al pueblo precisamente en una fiesta. Entonces, ellos también tienen información. Es información que viene del mundo de las tinieblas, pero la tienen. Entonces, el que se le haya nombrado, digamos, León XIV, no vamos a decir, por supuesto, que eso procede del Rúa, del Espíritu Santo, sino de una fuente que de alguna manera está entregando información al Vaticano para que ellos mantengan a Yeshua escondido y mantengan al anticristo gobernando en el mundo.
o al espíritu del anticristo gobernando en el mundo. Entonces, ellos reciben una información que es clave para entender por qué Mateo, si vamos al libro de Mateos, capítulo 1, y habla de las generaciones del Mesías, o la genealogía de Yeshua HaMashiach. Él comienza diciendo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Ahora vamos a pararnos un poquito acá. Mateo es un libro que está escrito hacia el pueblo judío. Por lo tanto, Mateo lo que está tratando de explicar aquí con 14, 14, 14, 3 veces 14, es afirmando que Yeshua es hijo de David. Fíjense que él dice que las generaciones de Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación de Babilonia 14 y desde la deportación de Babilonia hasta el Mashiach 14. Cuando en la Torá aparece 3 veces el mismo número o la misma palabra, se refiere a que ciertamente es así. Cuando Isaías miró a Hashem, él dijo que los querubines dijeron, santo, santo, santo. 3 veces santo. De allí las personas dicen que Dios son 3 personas. O el mundo religioso dice que son 3 personas. No entienden que lo que Isaías está hablando con pronunciar la palabra santo 3 veces es decir, ciertamente Él es santo. O sea, 3 veces repetir la misma palabra significa ciertamente así es. Y lo que Mateo está tratando de explicar con 14, 14, 14 es que Yeshua es de la descendencia de David. ¿Por qué? Porque el valor numérico de la palabra David es nada más y nada menos que el número 14. Es 4, 6 y 4. Son 3 letras, 4, 6 y 4. Si sumamos las 3 letras, suman 14. Entonces, Mateo, que está dirigido hacia los judíos, está explicando eso. Cuando él habla de que incluye a David y habla de generaciones y habla del número 14, él está diciendo el valor numérico de la palabra David es 14 y lo estoy explicando en 3 generaciones o usando 3 generaciones para explicar y para afirmar que Yeshua ciertamente es hijo de David, es hijo de Abraham, él es el hijo de la promesa. Eso es lo que está diciendo Mateo. Y esa es la razón por la cual el libro de Romanos, en el capítulo 1, habla de que Yeshua, según la carne, procede del linaje de David. Porque Romanos está dirigido a unos judíos que están en Roma. Entonces, cuando la palabra se dirige en ocasiones al pueblo judío, utiliza cierta información que el gentil no conoce, como este caso. O sea, no es casualidad que él ha hablado de 14 por 3 veces. Sencillamente estaba mostrando que el Mesías era descendiente de David. Porque le está hablando al pueblo que conoce de esto. Cuando un gentil lee el libro de Mateos, desconociendo esta verdad, no entiende por qué Mateo habla de 14. No lo entiende. Y es comprensible, no lo va a entender porque él desconoce esta información. Por eso, hermanos míos, es que esta información tiene que salir. Lo que está mostrando Mateo es que Yeshua es descendiente de David, es de la esperma de David y por lo tanto de la esperma de Abraham. Eso es lo que está diciendo. Cuando en Romanos 1 vemos que él procede del linaje de David según la carne,
está reconfirmando lo que Mateo está diciendo. Está diciendo, ciertamente, Él es el ungido de David, el ungido de Dios, el descendiente de David, porque Él procede de la simiente de David. Miren, el hecho de que el cristianismo proclame de que Yeshua es hijo del Espíritu Santo, le quita, ojo con esto, le quita el derecho a Yeshua de ser heredero al trono. Por eso Mateo hace énfasis en que él es hijo de David. Porque si él no procede de la simiente de David, él sencillamente no tiene derecho al trono. Cuando tú le dices a un judío que conoce la Torá, que entiende la Torá y que sabe que solo de la simiente de David puede proceder el Mesías de Israel, y le dices que Yeshua no procede de una relación entre Miriam y José, sino que es una relación entre Miriam y una fuerza del Espíritu, entonces ellos automáticamente rechazan esa idea. El decir y proclamar y enseñar que Yeshua es que Yeshua es un producto de una relación entre el Espíritu Santo y Miriam, es estar en contra de revelar al verdadero Mesías de Israel. Por eso el cristianismo lo proclama tanto. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Porque el propósito de las fuerzas contrarias a la Torá es, de alguna manera, robarle la identidad al Mesías, engañar a las personas y mantener al verdadero Yeshua encarcelado dentro de los barrotes de Roma. Para que la gente siga creyendo en la mentira y para que la gente siga creyendo en ese Mesías que no trae ley. Y como ellos siguen creyendo en eso, pues ellos siguen pidiendo a ese Mesías o siguen esperanzados en ese Mesías, y mientras tú esperes en él, el cielo retiene al verdadero Mesías. Pero cuando el mundo comience a conocer esta verdad, empieza a conocer que el Mesías viene a establecer la ley de Moisés, entonces, y que lo entienda y lo acepta, entonces el cielo tendremos más oportunidad de que el cielo nos envíe al Mesías. ¿Por qué? Porque nosotros estamos proclamando el verdadero reino de los cielos. Una vez que yo acepto el verdadero Mesías, yo comienzo a proclamar la venida de Él o el retorno de Él, y por lo tanto el cielo lo va a enviar. Mira, hermanos míos, Dios te da lo que tú pides. Así de sencillo. Si tú no quieres a un Mesías con ley, vas a tener un Mesías sin ley. Y si tú no proclamas por el verdadero Mesías, pues tendrás otro. Y nosotros eso lo sabemos perfectamente bien, porque entendemos que desafortunadamente el Mesías será recibido en Israel. Perdón, el falso Mesías será recibido en Israel. Al rechazar al verdadero Mesías, ellos tendrán que recibir otro. Ellos al rechazo, cuando ellos rechazan a Yeshua como aquel que trae paz a Israel, tienen que abrazar la idea o esperanzarse en la paz que el mundo le está ofreciendo. Por eso ellos firman tanto tratado de paz con el mundo. ¿Por qué? Porque están rechazando al que trae paz. Lo que les estoy tratando de explicar, que no existen espacios vacíos. Si ellos rechazan al verdadero Mesías, que es el que trae paz, pues tendrán que buscar esa paz en otros. Entonces esperan en Trump, esperan en el rey de Egipto, esperan en algún líder, digamos, extranjero, al punto que unos gobernantes, unos allegados al primer ministro de Israel, estaban esperando de que Qatar trajera paz a Israel, cuando Qatar es el que financia el terrorismo en el Medio Oriente. Hermanos míos y amigos míos, entiendan esto. No existen espacios vacíos. Si usted no acepta al verdadero Mesías, usted aceptará otro. Israel aceptará otro Mesías porque no acepta a Yeshua. El mundo cristiano tiene a un anti-Mesías porque no aceptan al verdadero Mesías.
Vamos a ir aterrizando el avión. Dijimos que 14 es el valor numérico de David, que Mateo se utiliza el 14 3 veces para mostrar que ciertamente Yeshua, ¿qué es? Es hijo de David. Esta semana se hace el nombramiento de un nuevo papa y no es casualidad que él haya decidido llamarse Leo. Ese no es el nombre de él. Tiene un nombre americano. Pero él toma el nombre o recibe el nombre de Leo, de León. Y no solamente el nombre de León, sino León 14. Él con ese nombre, se está proclamando el león de la tribu de Judá, el descendiente de David. O por lo menos eso es lo que ellos tratan de hacer. Porque es lo que estamos tratando de explicar. Cuando Yeshua es recibido por un pueblo pagano que desconoce la Torá, él va a ser pisoteado. No lo van a recibir. La culpa, hermanos míos, de que Yeshua haya sido transformado y convertido en un semidios o Dios en el mundo pagano, no es solamente culpa de los gentiles, es culpa de su pueblo. Tenemos que entender esto, porque en honor a la verdad, hasta el día de hoy, Israel no lo acepta. Y si lo tienen afuera, pues lamentablemente lo pisotearán como lo están haciendo. Entonces, este señor se está autoproclamando el león de la tribu de Judá. Título que corresponde ¿a quién? A Yeshua. Él es descendiente de la tribu de Israel. Así lo confirma Mateo 1:17. Así lo confirma Romanos 1, capítulo 1. Y por ser descendiente de la tribu de Judá, tomando en cuenta que la bandera que identifica a Judá era un león, él es llamado el león de la tribu de Judá. Recordemos, hermanos, que el león representa líder, cabeza, rey. Entonces, este señor que ha tomado ese nombre, o quien le otorgó el nombre a este señor, lo hizo con muy malas intenciones. ¿Qué podemos esperar de él, hermanos? Es difícil hablar del futuro. Es más fácil hablar del presente. Tenemos la palabra profética más segura, que nos ilumina, nos alumbra en los momentos oscuros. Estamos en tiempos difíciles. Israel está en guerra, ha pasado por casi 3 años, creo que ya va para la guerra. El mundo está enfrascado en rumores de guerra, conflictos internacionales. Y muere un papa liberal que no estaba de acuerdo con Israel. Pues lógicamente el Vaticano nunca ha estado de acuerdo con el Estado de Israel. No está de acuerdo que Jerusalén sea la capital de Israel. Pero ahora no solamente eso, sino que ahora se nombra un nuevo sucesor de Francisco, o un nuevo papa, que otorga o que se le otorga un título, digamos, inscripto, de alguna manera oculto, que solo le corresponde a Yeshua el Mashiach. ¿Qué va a pasar con él? No sabemos. ¿Cómo van a ser los próximos años y qué papel jugará el Vaticano con respecto al problema sociopolítico de Israel? No lo sabemos. Hasta ahora han sido enemigos de Israel. Hasta ahora han sido enemigos de Israel. Hasta ahora hemos sabido que el Vaticano escondió a muchos nazis y que fue el puente que usaron los nazis que estaban en el gobierno de Hitler
para escapar de Europa y para refugiarse en países como Argentina, Chile, Brasil y otros más. Hasta ahora sabemos que el Vaticano no está de acuerdo que Jerusalén pertenezca a Israel. Hasta ahora sabemos que el Vaticano está siempre en contra de las políticas de Israel. Y cuando no están en contra, no se pronuncian a favor. O sea, hay una falta de apoyo hacia el pueblo que les entregó al Mesías. Mis hermanos, si nosotros somos personas conscientes y agradecidas, tenemos que reconocer que el pueblo judío, a pesar de que ellos rechazaron al Mesías, de ellos procede la Torá. Y la Torá llegó a nuestras manos porque ellos la conservaron. Y en honor a la verdad, hermanos, en honor a la verdad, lo que tenemos en nuestras manos se lo debemos a muchos mártires que dieron su vida para que esta Torá llegara a nuestras manos. Nosotros no tenemos por qué estar en contra del pueblo de Israel. No hay razones por qué estar en contra de Judá tampoco. Nosotros entendemos que el pueblo judío está en este momento siendo, enceguecido por Dios mismo. Y que el que Dios se le haya cerrado los ojos a ellos, lo hizo con las intenciones de abrirnos los ojos a nosotros. Si nosotros no queremos estar a favor de ellos, por lo menos no deberíamos estar en contra. El Vaticano no solamente que no ha querido estar a favor de ellos, sino que se ha puesto en contra. Y eso, hermanos míos, trae malas consecuencias. Recordemos que hay una palabra establecida en los cielos y en la tierra que es: bendeciré quien te bendiga y maldeciré quien te maldiga. Cuando tú formas parte de ese sistema, cuando tú te mantienes bajo la influencia del sistema católico, porque te congregas el domingo, porque sigues creyendo en las doctrinas cristianas, sobre ti también cae esta maldición. Sobre ti cae esta maldición. Por eso hay una palabra en el libro de Revelaciones que dice: sal de allí, pueblo mío. Sal de ese sistema. Estar en contra del verdadero Mesías de Israel te pone del lado del falso Mesías. Y es por eso que las personas hoy lloran. Millones de personas lloran con la proclamación de un nuevo Papa. Literalmente lloran y se alegran. Y todo esto es porque no quieren aceptar el verdadero Mesías de la Biblia. Debemos de reflexionar y pensar durante los próximos, días que se aproximan, cómo es que el Vaticano va a actuar. Tenemos que estar muy pendientes, tenemos que estar viendo lo que sucede en Israel y lo que sucede en el Vaticano, porque esto va a ser crucial en la venida o el retorno del Mashiach. Y para ese momento es bueno que estemos preparados para recibir al verdadero Mesías, no al falso. Shalom, mis hermanos.